Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Antes de entrar con lo que está haciendo Bitcoin, vamos a hacer una reflexión, porque tenemos que pensar por nosotros mismos. Este es el gráfico del oro. Como veis, hemos roto la línea alcista y estamos cayendo. Lo primero, em, recordad cuando estábamos en máximos, bueno, cuando estábamos en diciembre y empezábamos a subir a lo loco, que decíamos que estábamos en una burbuja. Eso es mantener los pies en el suelo cuando a la gente se le va la cabeza. Eso es lo primero. Lo segundo, ahora mismo estamos en una situación de guerra y todo el mundo diría, el oro es un valor refugio. Pues el oro está bajando. Entonces, a nadie se le ocurre decir que porque esté bajando el oro desde que ha empezado la guerra, no es una reserva de valor. No se le ocurre decir a nadie eso. Sin embargo, si fuese Bitcoin, todo el mundo estaría dando el coñazo de que es un activo especulativo, que solo sirve para eso, que está manipulado, que no es reserva de valor. Cuando reserva de valor, lo hemos dicho muchas veces, se refiere a largo plazo. Confunden el término reserva de valor con valor refugio, pero ni siquiera está actuando como valor refugio tampoco, ni el oro ni nada. Ahora mismo Bitcoin está en positivo desde que ha empezado la guerra, el oro no. Tampoco, aunque esté en positivo, tampoco es valor refugio, ya lo hemos explicado, es reserva de valor, es decir, mantienes tu poder adquisitivo en el largo plazo. Tanto el oro como Bitcoin mantienen el poder adquisitivo en el largo plazo. Entonces son reserva de valor, independientemente de que esté cayendo y no sean valor refugio ninguno de los dos, aunque ahora mismo Bitcoin sí ha actuado como valor refugio en esta última crisis, pero no lo es siempre. Dependen de las circunstancias que actúen como valor refugio o no. El valor refugio por excelencia es el dólar, que todo el mundo vende a dólares cuando hay alguna crisis para luego volver a comprar activos. Pero reserva de valor no se puede decir que no es porque caiga en una situación de crisis. Todos los activos caen en una situación de crisis y sin embargo hay muchos activos que en el largo plazo son reserva de valor porque mantienen el poder adquisitivo de lo que hayas invertido en ese activo. El único problema que hay es que en el corto plazo, pues si vendes, evidentemente pierdes y no mantiene tu reserva de valor. Pero si estás invirtiendo en un activo de cara al largo plazo, mucha gente pensando en la jubilación o pensando en 10 años vista, pues los movimientos del corto plazo que haya por guerras o por cualquier otro acontecimiento que pase, como lo del COVID o cualquier cosa, no tiene que nublarnos la vista para saber si es reserva de valor o no en el largo plazo, que es de lo que se trata. Pero ya digo, con el oro no pasa nada. Hoy no estaréis viendo en ningún sitio 30.000 mensajes diciendo el oro no es reserva de valor porque fíjate, desde que empezó la guerra va bajando un 13%, porque es lo que va bajando desde este pico que justo tocó el día que empezaba, el día después que empezaba la guerra, ¿no? Un 13,22% abajo. Y no quiero deciros nada de la plata. La plata lleva una caída de... A ver si me deja cogerlo. La plata lleva una caída del 27% prácticamente, ¿vale? O sea que eso es lo que está pasando con los metales preciosos que estaban en burbuja y están formando una figura de techo que todavía no se ha confirmado, pero que de confirmarse todavía daría lugar a caídas mayores. Está en proceso de distribución después de una fase especulativa brutal que hubo a finales del año pasado, ¿vale? Veníamos encima ya de subidas, o sea, venía ya sobrevalorado y aparte de estar sobrevalorado hubo una fase totalmente descontrolada de especulación, ¿vale? Que se está ahora pagando y se va a pagar en los próximos meses, incluso años, ¿vale? El platino sí que ha confirmado la figura de vuelta, por cierto, un hombro cabeza a hombro, si cierra por debajo del... O sea, si cierra como está ahora, ya estaría rompiendo la línea clavicular que está en, 1800, en 1983 y estamos en 1933. O sea, si cerrase ahora mismo ya estaría rota esa línea clavicular y estaría confirmando la figura de techo. Y en el oro y la plata no le queda mucho para confirmarlo. Bueno, viendo esa situación, pues cierto que hemos caído bastante estos últimos 3 días en Bitcoin, pero es que ha caído la bolsa también. Fijaros, está cayendo el SP500 mucho, otra vez a mínimos. Así que es normal, después del último rally que ha tenido Bitcoin, que nos ha llevado hasta los 76.000, que tenga una corrección. Hemos caído bastante en 3 días, pero en línea con lo que está haciendo los mercados. Mirad cómo está el petróleo. El petróleo está en 115. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no?
hasta que no afloje el petróleo, no veremos otra vez recuperación clara de los mercados. En el momento que recupere los mercados y baje el petróleo, Bitcoin volverá a atacar la zona de los 75-76 para irse hacia los 78-79. Hemos bajado a apoyarnos en esa línea verde, como veis ahí, y estamos en positivo desde que empezó el conflicto. El conflicto empezó con Bitcoin en la zona de los 65.000, a ver, era esta vela de aquí, 65.600 o una cosa así, justo fue cuando se lanzaron los primeros misiles. Y desde esa zona, más o menos, hasta el precio actual, vamos a ver, más o menos, pues es una subida del 6,4% aproximadamente. Así que, en este caso, sí ha actuado como valor refugio, aunque no lo es en realidad siempre, como ya he dicho, y el oro tampoco lo es. El valor refugio siempre suele ser dólar. En este caso, sin embargo, Bitcoin, pues buen comportamiento, a pesar de las caídas de los últimos 3 días. Bueno, pues estamos corrigiendo después de haber roto la línea bajista y esa línea verde y nos estamos apoyando en esa zona. Vamos a ver si somos capaces de aguantarlo. Yo creo que ya el petróleo poco más le puede quedar de subida. El conflicto está en un punto álgido, amenazando con atacar gasoductos, oleoductos. O sea, los países están tan desesperados, bueno, sobre todo Irán, que es el que tiene todo el comercio del gas y el petróleo en esa zona, que está amenazando a los atacantes con destruir todas esas reservas de gas y reservas de petróleo, es decir, morir matando, ¿no? Entonces, como estamos en ese punto un poquito máximo de conflicto, pues los mercados también lo reflejan. El miedo en los mercados se refleja en el precio del petróleo. Entonces, ese es el termómetro para saber si la cosa va mejor o va peor. De momento parece que va peor porque estamos con esas subidas hasta 115, que es una exageración, ¿no? Todavía le puede quedar algún estirón más, no lo dudo, porque estando la situación así tan tensa, eh, hasta que no se vaya desescalando, pues no veremos relajación en el precio del petróleo. Bitcoin, pues eso, a ver si poco a poco consolida esta zona y sigue mostrando fortaleza relativa respecto al resto de activos, ¿no? Pues ese 6 y pico % que lleva de subida desde que empezó el conflicto, a ver si al menos se mantiene y en cuanto las cosas mejoren un poco y veamos el SP500 rebotar, que ahora mismo pues está en zona, como veis, de mínimos de estas últimas semanas prácticamente, con una caída ayer muy fuerte que nos puso en negativo durante esta semana, pues estamos en la zona esa de mínimos, en la línea esta, que es donde ha rebotado las otras veces. Así que esperemos que en esta ocasión vuelva a conseguir rebotar, porque si no rebota en este nivel, nos iremos de nuevo a la zona inferior y nos iremos hacia los 6.548 que no se veían desde noviembre del año pasado. Así que si no rebotamos aquí, todavía tenemos caída adicional. Ya digo, espero que Bitcoin por lo menos en esta zona se estabilice. Es normal que haya tenido una corrección teniendo en cuenta que llevaba una subida bastante fuerte desde que empezó el conflicto y todos los demás activos estaban en negativo, pero aquí ya debería empezar a encontrar suelo. Recordad que cuando estábamos en la zona de 66.000 aproximadamente, no había oferta. Es decir, se habían secado las ventas. Por lo tanto, estamos muy cerca otra vez de esos niveles. Es muy probable que no haya prácticamente ventas en esta zona, a nada que aumente un poco la demanda, a nada que compre acciones MicroStrategy o cualquier empresa, el precio repunta fácilmente. O sea, solamente necesitamos una pequeña relajación en el precio del petróleo para que el mercado repunte. La vela semanal de momento va negativa. Yo espero que lo que queda de semana, porque todavía tenemos hoy, mañana, sábado y domingo, 4 días, recupere y termine más o menos al mismo precio que abrió la semana, es decir, la zona de los 72.700, 72.800, un buen precio para cerrar la semana. Espero que termine ahí. El diario ya hemos visto que está consolidando en esa zona por encima de la línea verde. Y en el horario, pues tenemos una resistencia otra vez clara. Ya veis que ha vuelto a ser un nivel importante, los 71.577, que la teníamos como referencia anteriormente al movimiento alcista. Y ahora cuando ha caído, fijaros cómo ha vuelto a reconocer ese mismo precio aquí 2 veces y en esta mecha de esta vela otra vez. O sea que es una zona clave esos 71.577. Es decir, cuando vuelva a repuntar, es el nivel que necesita superar para volver a subir hacia arriba, hacia la zona de los 73.000, 74.000 y por arriba, ¿no?
Creo que la caída ya más fuerte ya ha sido. O sea, el movimiento bajista ha sido ayer por parte del SP500 con esa vuelta que se dio de estar en positivo a caer un montón. Y hoy pues simplemente pues tiene que consolidar estos niveles y en cuanto vuelva a repuntar un poquito el mercado nos plantaremos fácilmente en 71.577, pero luego lo tiene que superar. Así que estamos ahí en esa zona. Dominancia de Bitcoin ha bajado del 59, 58,70, así que las altcoins están comportándose mejor en estas últimas jornadas. Tenemos a AVE que sube un 1%, como veis no ha caído con respecto a Bitcoin. Cardano aguanta después del repunte que ha tenido. Hoy baja un 0,26%, pero más o menos no pierde mucho terreno. BGB rebota un 0,96%, ya ayer también rebotó, está en una zona de mínimos, es normal que rebote, ha caído mucho en el corto plazo. BNB aguanta muy bien, también rebota un 0,54 y ha aguantado bastante bien todo el chaparrón solo ha tenido esta pequeña caída, se ha ido a una zona un poco inferior que la que estaba anteriormente, pero no muy abajo, bastante buen comportamiento. Ethereum baja un 0,12, pero también aguanta bastante bien, por encima claramente del soporte de los 0,03026. Solana 0,87% arriba, no ha roto la resistencia, pero posiblemente en cuanto repunte otra vez el mercado romperá esa resistencia que hemos hablado estos días para irse hacia la zona de los 0,001370. XRP sube un 1,30%, otra vez en la resistencia de los 2087. Y Zcash baja un 0,60, pero después de haber repuntado estos días, pues notablemente, ¿no? Parece que puede caer un poquito más hacia los 0,003245, pero parece que ahí aguantaría. Así que nada, eso es como tenemos el mercado. Vamos a volver a Bitcoin para ver cómo lo dejamos. 70.013, está ahí luchando por aguantar esa zona de 70.000 o, vamos, estas líneas de tendencia, ¿no? La línea verde, más o menos esa zona. Si aguanta ahí, bien. Estamos, ya digo, un 6 y pico por encima de cuando empezó el conflicto y con el conflicto en su peor momento ahora mismo, porque petróleo aguantando consistentemente en 115, porque llegó a estar un poco por encima, pero fue un movimiento especulativo puntual. Fijaros, este día, el día 9, fue un movimiento especulativo brutal que no duró nada y volvió a caer a los 84. O sea que ahora sí que está aguantando consistentemente en 115. Eso quiere decir que estamos en el peor momento posiblemente. Y en el peor momento Bitcoin sube un 6,4 desde que empezó el conflicto. Así que está muy bien. En cuanto acabe el conflicto, el potencial está ahí. Y la bolsa está aguantando bastante bien desde mi punto de vista también. O sea, el SP500, la caída que lleva no es muy fuerte. Estábamos más o menos... Vamos a ver dónde estábamos. Estábamos aquí. Estábamos aquí cuando empezó el conflicto, en 6.867, y hemos estado en 6.700 y pico ayer. O sea que ahora mismo estamos con un menos 3,74%. Es muy poca caída. O sea, nos está diciendo que las acciones no tienen ganas de caer y que Bitcoin no tiene ganas de caer. Es solo que estamos en el peor momento. Pero en cuanto ese momento pase, el mercado está para subir otra vez a máximos. Las bolsas están para ir a máximos y Bitcoin está para ir hacia arriba, hacia la zona de los posiblemente 85, incluso 87. Pero ahora mismo, pues tenemos que pasar este bache. No sé cuánto durará más el conflicto. Desde luego, no pueden permitírselo ninguno de los que están ahí metidos en el conflicto, que el conflicto se alargue. No se lo puede permitir Estados Unidos, no se lo puede permitir Israel y no se lo puede permitir Irán. No se lo puede permitir nadie que el conflicto se alargue. Eso sería nefasto para todos. Entonces, de alguna manera o de otra, o a la fuerza bruta o porque ya no hay más narices que llegar a un acuerdo, en algún momento eso terminará. Y cuando termine eso, ya estamos viendo que hay activos que están... que la gente compra con el descuento. Es decir, no están dejando que el mercado se desplome ni mucho menos, están comprando porque saben que son descuentos que luego no se van a dar. En el medio plazo, en cuanto esto pase, no se van a dar esos descuentos. Así que nada, eso es todo, eso es como tenemos el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, el que no esté suscrito, pues que le dé a suscribirse para seguir el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.